En su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, allá en el capítulo 8, vamos a mirar juntos el verso 28. Recuerde que estamos hablando sobre aspectos prácticos del compromiso cristiano. Y veíamos en el estudio anterior que enseñaba el apóstol Pablo cuando visitó a los nuevos creyentes que era necesario que a través de algunas tribulaciones los creyentes entrasen en el reino de los cielos, no porque nos hemos convertido, porque ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos exentos de problemas, de crisis, de pruebas en nuestras vidas. Hoy vamos a ver los propósitos de las pruebas y vamos a mirar un texto que el pueblo del Señor conoce muy bien, que es el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 28, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, este es otro término del apóstol Pablo para referirse a la iglesia, los creyentes, el pueblo de Dios, los que aman a Dios. ¿Recuerdas que comenzamos esta serie enseñando que un compromiso fundamental del creyente, del hombre, es amar a quién? A Dios. Aquí encontramos que Pablo utiliza esta expresión para referirse al pueblo de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, mira qué interesante, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es verdadera teología que debemos tener. No dice que algunas cosas. Dice la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que le ocurre a los creyentes incluye tiempos buenos, tiempos difíciles, crisis, enfermedades, conflictos, etc. Todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Para bien. Me encanta el profeta Jeremías cuando dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal. Dios está interesado en nosotros, en formar nuestras vidas, y va a permitir toda clase de cosas. A veces esas cosas vienen por el factor humano, a veces vienen por el factor diabólico, y a veces vienen por el factor divino. Todas las cosas que enfrentamos, dice el apóstol Pablo, les ayudan a bien. ¿Qué finalidad tiene entonces? Dios está interesado en tu vida, en mi vida. Esto es, ¿a quiénes les ayudan a bien las cosas? ¿Para quiénes las crisis, las pruebas siguen siendo una bendición en su vida? ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Otro término para referirse, los llamados, otro término para referirse ¿a quién? A los cristianos, al pueblo del Señor, los creyentes. Ahora, en medio de las pruebas, de las crisis, de las dificultades, el hombre y aún usted como creyente puede reaccionar mal y comenzar a maldecir, buscando culpables. ¿Te has fijado cuando enfrentamos problemas, crisis, que a veces son producto de nosotros, de nuestras malas decisiones, aún seguimos diciendo: ¿por qué a mí? Como diciendo: Dios, ¿lo merezco? En la teología y en los conceptos de Job, Job dice: solamente vamos a recibir de parte de Dios lo bueno, la bendición, y no lo malo. Y usted en la prueba, en la dificultad, en la crisis que está pasando, que pasará o que ya ha pasado, usted mire y vea cómo reaccionó. Usted puede maldecir a Dios buscando ¿por qué a mí? Buscando razones. O puede sencillamente bendecir a Dios, reconociendo que detrás de todo, aunque usted y yo no lo veamos, Dios siempre tiene un propósito. Volvamos a Romanos. Todas las cosas les ayudan a bien. Hay un propósito. Me encanta el Salmo 138, versículo 8, que dice así: Jehová cumplirá su propósito, ¿quién? En mí. Y a veces Dios permite ese tipo de dificultades. Ahora, es interesante que Dios permite estas cosas en nuestras vidas para que Dios siempre sea glorificado. Porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y Dios quiere que en todo Dios sea glorificado. Ahora, ¿cómo puede ser Dios glorificado cuando enfrentamos pruebas? ¿Cómo podemos glorificar a Dios en medio del dolor,
en medio de la crisis. Esta verdad a veces no es fácil para nosotros, pero cuando entendemos y comprendemos que Dios está orquestando todas las cosas, que Él es el soberano y todo Dios lo encamina para bien, mi mente y mi corazón y mis emociones comienzan a luchar. Porque mis emociones van a dictar no y rebelarnos, actuar, reaccionar mal. Pero cuando entendemos que Dios lo orquesta para bien, glorificamos a Dios. Es interesante, nosotros glorificamos a Dios cuando de nuestra vida, nuestra experiencia le damos a Él la gloria. ¿Te fijas? Es interesante cómo Pablo, cuando enfrentó la crisis con Silas, allá en Filipos, los azotaron, los metieron en el cepo, Hechos capítulo 16. Es interesante, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Pablo? Hechos 16, 25. ¿Qué hicieron? Dice el texto, pero a medianoche después de que los azotaron, y posiblemente están en una postura que le llaman el cepo, tremendamente incómoda. Los han azotado. Usted sabe que después de azotar a alguien, la carne, la piel se abre. Los han acostado sobre un madero, un tronco, amarrado las manos adelante, los pies atrás. En esa posición de inclinación, la espalda del cuerpo está tensado. El cuerpo está comenzando a cicatrizarse. Cualquier movimiento en esa tensión, ¿qué produce inmediatamente? Nuevo corte, nuevo dolor. A nosotros algunos tenemos dificultades de recuperarnos. ¿Cuándo fue que cortamos el pasto? ¿Hace 1 o 2 semanas? Una semana atrás me hice un ramillón, un corte con una maderita. Y me ha tenido toda la semana en molestia porque a mí me cuesta cicatrizar un corte o una herida. Y una simple corte produce una molestia, un dolorcito. Imagínate Pablo y Silas. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hacemos normalmente nosotros? Comenzamos con quejas. Pero dice Pablo, dice Hechos capítulo 16, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Les oían. Escuchaba de Carlos Mario, voy a tomarte. Cuando estuvo en esta situación tan difícil y crisis, le ofrecieron a él otra forma de alivianar sus penas, sus tristezas, su dolor. Pero él dijo una sola cosa: yo voy a confiar ¿en quién? En Dios. ¿Yo dónde está? ¿Por qué? Los presos, ¿qué hacían? Los oían. La gente te observa, te ve. ¿Qué haces cuando tienes dificultades? Cuando tienes problemas. ¿Qué debe hacer el pueblo del Señor? Dani Berrío en una de sus canciones dice, simplemente alaba. Porque el poder de Dios se perfecciona cuando nosotros somos débiles. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios cuando reconocemos su soberanía y la aceptamos y entendemos que hay un buen propósito para lo que nosotros estamos enfrentando. Nada de lo que ocurre es azar. Todo obedece a un plan. Dios está trabajando en la vida de sus hijos y no va a terminar porque Dios está interesado en algo. Me encanta Proverbios 25:4 cuando dice, quita las escorias de la plata. ¿Y qué? Y saldrá laja al fundidor. Recuerdo cuando llegué por mi primer año a estudiar interno a Buenos Aires, Argentina. Todo era nuevo para mí, difícil. Estaba dejando relaciones amorosas, mi familia, primera vez salía, cerca de 17 o para cumplir 18 años de edad. Salía de mi país a una cultura diferente. Llego a Argentina y siento que el chileno es pequeño y el argentino es ¿qué? Grande, canchero. Y entro ahí a una atmósfera, tantos tonos, acentos diferentes de todos los países de Latinoamérica. Y me pusieron en un cuarto a convivir con 8 o 10 personas más diferentes, completamente diferentes en prácticas, en expresiones.
y aún en mentalidad, porque el nuevo era el carnal, era el inmaduro, el que no sabe en un seminario. Y no fue fácil. Cuando escucho por primera vez en uno de los sermones este versículo, quita las escorias de la plata y saldrá laja al fundidor. Y entendí que cuando Dios pone los ojos en la vida de un creyente, Dios está interesado en exhibirlo. Pero en esa forma de exhibir, Dios comienza a tratar en nuestras vidas. Para sacar el producto, el minero va a la roca, trabaja en la mina, saca el mineral, lo limpia y luego tiene que pasarlo ¿qué? Por el fuego. Y eso no es fácil. Pero si tú estás pasando por ese fuego, es porque Dios está tratando ¿a quién? En tu vida. Glorificamos a Dios cuando aceptamos, aunque no lo entendemos, aunque no lo vemos, que Dios está interesado en mi vida y está haciendo algo en nosotros. Por lo tanto, toda prueba, toda crisis, toda dificultad tiene, por así decir, propósitos generales. Toda prueba, toda crisis siempre tiene un propósito pedagógico: enseñarnos. Dios nos está enseñando un poco más de su carácter, un poco más de su poder, pero a veces un poco más de nosotros mismos. Verte como eres, cómo reaccionas frente a las crisis, frente a las dificultades. Será para que nos conozcamos a nosotros mismos y también en las crisis realmente conocer, escúchame bien, cuáles son tus convicciones, de qué estás hecho realmente. No simplemente son pedagógicas, sino que también son muy prácticas, porque Dios no simplemente quiere que conozcas, sino que Dios está interesado en que tú crezcas. Y en su forma práctica, en su dinámica, permite diferentes circunstancias. Hay un proverbio que me encanta, dice lo siguiente: hierro con hierro se aguza. ¿Sabe qué significa eso? Que a veces Dios pone a nuestro lado, en nuestros círculos, aún en nuestra iglesia, a personas que están ahí para sacarnos ¿qué? Filo en nuestras vidas. Hierro con hierro ¿qué? Se aguzan. Yo me acuerdo de esta forma práctica porque cada vez que venían visitas a mi casa, mi abuela me mandaba a comprar a la carnicería bistec, un simple steak sencillo. Pero ella me decía: dígale al carnicero que le corte los bistec para visita. Él sabe, oiga, ¿qué era para visita? Lo más que delgado posible. Y yo veía al cocinero con su cuchilla que tomaba otro fierro, otro, y comenzaba ¿qué? Hierro con hierro se aguza. Las pruebas tienen un propósito pedagógico, tienen un propósito práctico, pero déjame decirte algo. Tienen un propósito también que es purificador. Quita las escorias de la plata. Y a veces, ahora creo, mis queridos, que la única forma que Dios tiene para eso es permitir que las pruebas, las duras pruebas. Veamos rápidamente entonces, ya hemos visto objetivos generales en las pruebas, veamos rápidamente cómo Dios comienza a tallar nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito ahora específico? Sabemos que son pedagógicas, sabemos que son prácticas, sabemos que son purificadoras. Pero veamos ahora la intencionalidad de Dios, el propósito específico de Dios en permitir situaciones en nuestras vidas. Debemos entender que los sufrimientos de la vida del creyente son pruebas. Y si son pruebas, la pregunta es: ¿qué es lo que tiene que ser probado? Creo, mis queridos, en primer lugar, que Dios permite esas pruebas en nuestras vidas para que se determine la calidad, el real valor de la fe que nosotros tenemos. ¿De qué está hecha la fe? Déjame decirte algo, porque a veces nuestra fe tiene estructura de cartón y es débil. Está basada en emociones. A veces la fe de algunas personas es: si estoy bien, si me va bien, mi fe ¿qué es? Fuerte. Pero que de los momentos difíciles, ¿de qué está hecha? Dios quiere evidenciar cómo es realmente nuestra fe. Que nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos realmente
¿Cómo es nuestra fe interna? ¿De qué está hecha? Así que nos la pone a manifiesto mediante ¿qué? Dificultades o crisis. Quiero que mires conmigo lo que dice el escritor Pedro en su carta. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Quiero que observes conmigo cómo Dios va a permitir. Pedro, cuando escribe su carta, va a escribir a hermanos para animarles, para enseñarles, para decirles algo, que la vida cristiana no es fácil. Estos hermanos están siendo perseguidos, reciben persecución. En su primera carta el problema es de afuera, la persecución externa. Roma comienza a perseguir a los cristianos. No simplemente los judaizantes los persiguen o quieren confundirlos, sino que ya Roma también comienza a seguirlos. Y muchos de ellos pierden sus familias, dejan sus hogares y tienen que irse casi al exilio y comenzar de nuevo. Usted entiende lo que es comenzar de nuevo. Usted entiende lo que es dejar toda su familia y comenzar en otro lugar con una cultura, con idiomas que son diferentes. Y usted sabe que en algunos países, cuando no tienes una profesión, no tienes el idioma, te tocan los trabajos ¿qué? Más difíciles. Y a veces hay abuso. Hace poco estuve en Chile y hay mucho haitiano en Chile. Y como hablan inglés o francés y no castellano, los llevan a trabajar a las empresas de construcción. Y les dan trabajo y al final del mes no le pagan ni el 10% de lo que debían pagarle. Como no conocen aún los valores del dinero y las cosas. Siempre hay abuso. Y Pedro nos va a decir conmigo, mira conmigo en Primera de Pedro. Al mirar, en primer lugar, la realidad de las pruebas que nosotros enfrentamos, dice el verso 6, lo siguiente de la primera carta, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos ¿en qué? En diversas pruebas. Lo primero que Pedro nos presenta en esta verdad, que la prueba tiene el propósito de demostrar la calidad de qué está hecha realmente tu fe. Dice él, la realidad de las pruebas en las cuales vosotros os alegráis. Esta es la actitud que debemos tener. ¿Da gozo tener problemas? No, pero déjame decirte algo. Se dice que la vida es, escúcheme bien, 10% lo que nos pasa y el 90% la actitud que tenemos frente a las cosas que nos pasan. ¿Lo tiene? La vida es 10% lo que enfrentamos y el 90% es las crisis que nosotros tenemos. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Qué hacemos? Dice el escritor, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora, mira lo que dice el texto, ¿qué dice? ¿Qué agrega? Por un poco de tiempo. Es decir, que la aflicción de ellos, los problemas de ellos, las crisis, no serían ¿qué? Para siempre. Pero ¿qué si te toca una enfermedad que es crónica? ¿Qué es una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica es aquella que se desarrolla en un paciente, en una persona, y que se extiende en periodo. Ya casi los médicos clasifican que después de 12 o más días, posiblemente la enfermedad que tiene ya es una enfermedad crónica. Y al ser crónica, ¿qué significa? Que tiene que aprender a vivir con ella. Hay creyentes que no aprenden y que le exigen a Dios que los tienen que sanar. Y me tienes que sanar. Y a veces se esfuerzan en hacer sacrificios, demandas, ayunos y otras cosas, como que si pudiésemos ¿qué? ¿Torcer la voluntad de Dios? No es así. Pablo le pidió a Dios por su problema. Sea este físico o un problema de carácter. Tenía un aguijón que lo atormentaba, una situación difícil, y que le dijo Dios. Dios le dijo, no. Bástate mi gracia. Ahora,
sabemos que aunque tengamos una aflicción crónica, una pérdida irrecuperable, cuando perdemos a un ser querido, no lo volvemos a recuperar jamás. Nadie ocupará el lugar de esa persona en nuestras vidas. Ocuparán otros lugares, otro entorno, pero ese vacío quedará para siempre. Pero déjame decirte que a pesar de que hay sufrimiento y se puede extender, veíamos la semana pasada en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente, si las comparamos con la eternidad, solo son ¿qué? Pequeños. Pero aunque es pequeño, ¿qué? Nos afecta. Por eso, aunque ahora, por un poco de tiempo, y agrega algo, si es que necesario. Señor, ¿será necesario? Señor, ¿serán necesarias las crisis, las pruebas, los problemas en mi vida? ¿Cuál es mi actitud frente a ellas? Señor, ¿es necesario? Santiago nos dice que es la única forma de producir en nosotros el carácter cristiano. Purificarnos, limpiarnos. Es por eso que la prueba tiene la finalidad de demostrar de qué estás hecho. ¿Cómo estás firme en tu vida cristiana? Hay creyentes que se enferman, que pasan situaciones y casi abandonan a Dios. Eso es no honrarle, no entender que Dios tiene que un propósito. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y agrega algo. En diversas pruebas. ¿Sabe qué significa de diferentes colores? De diferentes formas. Cuando menos lo esperamos, ahí vienen y casi nos salen al acecho. No tienen misericordia de nosotros. Es que como que estuviesen... Ahora, yo he visto que a veces las crisis vienen con cola. ¿Entiende la idea? Como que comenzamos una y que no nos alcanzamos a recuperar y el dicho dice, está lloviendo sobre mojado. Pero esa es la perspectiva ¿qué? Humana. ¿Por qué? Porque la actitud acá, ¿cuál es? La realidad de la prueba. Si miras conmigo el verso 7, verás algo interesante. Cómo Dios está demostrando la calidad. ¿Cuál es la razón de esa prueba? Pedro nos va a decir ahora lo siguiente. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. No es tu salvación, sino tu confianza y dependencia ¿en quién? En Dios. Porque aquí es como se ve y se miden las cosas. Si vamos a confiar en caballos o en ejércitos. ¿Qué enseñó el profeta acerca de esta verdad? Que la verdad de Dios, el triunfo de Dios, no es por espada ni por ejército, sino confiar en el poder del Señor para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. ¿Qué era el oro en aquel entonces? ¿Qué es el oro en el tiempo de los conquistadores españoles? ¿Qué hicieron ellos por el oro? ¿Ah? Casi se lo llevaron todo. Cuando iba una diligencia transportando oro de un banco a otro banco, ¿qué hacían los bandidos? ¿Qué hacen? ¿Cuánta gente en el tiempo del oro en los Estados Unidos se volvió loco por la fiebre del oro? Un material precioso. Pero dice el escritor, mira la razón de la prueba, porque sometida a prueba vuestra fe, tu confianza, tu dependencia, que tiene mucho más valor, que es mucho más rica, que obtienes mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, tiene que ser ¿qué? Probado. ¿Pasado por dónde? Por el fuego. ¿Para qué? ¿Por qué se pasa por el fuego? Porque tiene que salir el sedimento, tiene que salir la basura, tiene que salir toda la escoria que tiene. Y cuando nosotros venimos a Cristo, también venimos llenos de ¿qué? De escoria. Y nos cuesta, y Dios nos pone a prueba. Para una sola cosa, demostrar la calidad de la fe. Es interesante que vemos esta verdad. Me llama mucho la atención, mira lo que escribió,
lo que escribió Moisés en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice lo siguiente. Moisés está explicándole a la nación de Israel el porqué del peregrinaje en el desierto, del porqué las pruebas. El verso 2 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años, ¿en dónde? En el desierto. Siempre el desierto en la Biblia representa un tiempo de disciplina, de preparación. Un tiempo donde Dios purifica, pero pone a prueba el nivel de tu fe. Mira lo que les dice Moisés. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Qué más? Para probarte, para saber lo que había en donde, en tu corazón, si habías de guardar o no, ¿qué? Sus mandamientos. Qué interesante, porque guardamos los mandamientos cuando todo está bien. Pero cuando las cosas son difíciles, mire conmigo el verso siguiente. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te abandonó. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová que vivirá el hombre. Amén. Para probar qué cosa. Su fe. Si confiaban, oh Dios. Es interesante. Alguien dijo lo siguiente: las pruebas no producen fe, sino que sencillamente ¿qué hacen? Revelan la fe o la calidad de fe que nosotros tenemos. Y Dios determinó hacer pasar y determina pasar a creyentes por el crisol, como lo hizo ¿con quién? Con Job. Él dijo, mas él conoce mi camino, palabras de Job, me probará y saldré ¿qué? Como oro. ¿Queremos que Dios nos haga pasar por ese crisol? ¿Queremos o no? No. ¿Es necesario? Sí, pero realmente, humanamente, no queremos. La demostración de la realidad de fe, la realidad de las pruebas, la razón de la prueba. Permíteme terminar con el resultado, de acuerdo a lo que Pedro nos enseña. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Finalmente, sea, dice el texto, hallada, es decir, que el resultado final sean tres cosas. Cuando tú pasas por prueba, es para que haya ¿qué cosa? En primer lugar, alabanza. Aquí expresa el concepto de quienes aman a Dios y que están dispuestos a adorar a Dios independientemente sea qué cosa. Su situación. ¿Qué hizo Pablo y Silas al comienzo? ¿Qué hicieron? Comenzaron a cantar ¿qué? Y los himnos no es un corito rápido, 5 estrofas y nada más. El himno ¿qué es? Una confesión pública profunda de su vida. Ahora, para que esa alabanza, después de que eres probado en dependencia, no salga solamente ¿de dónde? De labios. Sea la alabanza, sea en segundo lugar, gloria. Es decir, ese es el resultado de la opinión, de la respuesta a la fe. La fe probada y firme del creyente motiva para que Dios sea, en segundo lugar, ¿qué? Glorificado. Dios es alabado y Dios es glorificado. Déjame decirte algo. Cuando nosotros observamos tu vida, cómo has enfrentado la crisis y te mantienes firme y alabas a Dios, Dios comienza a ser también ¿qué? Glorificado. De tal forma que el glorificar a Dios no es solamente con brazos o con labios, sino como vives, las decisiones que tomas, y finalmente Dios también es honrado. Y algo interesante, indica el alto precio, la honra que se da. ¿Cuándo sea manifestado quién? Jesucristo. Déjame decirte algo, que en algún momento de tu vida te enfrentarás cara a cara ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Qué cantábamos al principio? Cara a cara espero verte, más allá
del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Señor. Pedro nos dice en este mismo verso, en este mismo capítulo, el verso siguiente, a quien amáis, sin haberle visto. Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados son quienes, los que no vieron y creyeron. Y queridos, un día cuando usted se encuentre cara a cara con el Señor, finalmente usted sabrá el final, la calidad de fe que usted tiene. Y va a recibir de parte del Señor alabanza, gloria y también ¿qué? Honra. No acá, porque acá no la necesita. Le podemos dar un buen aplauso, podemos abrazarlo y decirle que bien. Pero cuando usted llegue al final y pase la prueba, y enfrente la prueba con altura, y se exhiba el contenido, la calidad de su fe, usted recibirá de parte del Señor que la alabanza, la gloria y la honra, el reconocimiento, lo que Pedro le llama en el capítulo 1, lo que Santiago le llama en el capítulo 1, verso 12, la corona de vida, no la vida eterna, sino un reconocimiento especial porque usted se mantuvo ¿qué? Firme. Ahora, y nosotros hemos aprendido, aquellos creyentes cuya fe ha sido purificada a través de las pruebas, serán recompensados, galardonados, allá en el cielo, en la gloria, con el reconocimiento del Señor. A veces hay sufrimientos que no los vemos. A veces nos toca la responsabilidad de cuidar a alguien o un ser querido que tiene muchas demandas. Y eso obliga a los hijos a veces en limitaciones. Yo recuerdo a mi abuelo, un hombre que siempre le gustó el deporte, el ejercicio. Cuando entró gangrena en sus pies, le afectó solamente un hongo. Comenzó con un hongo entre medio del dedo pequeño en el pie. Pero ese hongo no secaba. Pasaron meses. Y luego ese hongo creció y produjo gangrena. Le cortaron primero ese dedo, pero la gangrena no se detuvo. Le comió medio pie. Pero el bicho, la gangrena, la enfermedad, no pudo ser cortada. Volaron su pie, media pierna, pierna entera. Pero la gangrena no se detuvo. Pero finalmente quedó medio hombre. Ambas extremidades, ambas piernas, volaron. Su vida cambió y la de su familia también. Recuerdo especialmente a mi madre. Un hombre que dependía que lo ayudaran. Había que llevarlo al baño. Él se tenía que colgar del cuello de una persona para poder acomodarse, trasladarse. No fue fácil. No había ya una asistencia especial. No nos enviaban a casa enfermeras o enfermeros a cuidarlo a algo. Si había una necesidad, había que llevarlo a distancia en silla de ruedas. No fue fácil. No es fácil cuando el tiempo se prolonga y tenemos que cuidar a alguien tan limitado en salud. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A veces la crisis no es por salud. A veces es el cónyuge que reacciona y nos trata mal. Son los hijos. Hermanos, la envidia de hermano de querer tener lo del otro. Y producen en nosotros ¿qué? Crisis, pruebas difíciles. Pero ahí se está midiendo, ¿qué cosa? La calidad, el contenido. Ellas están demostrando la calidad ¿de qué? De tu fe. ¿Vas a permanecer fiel? ¿Vas a mantenerte firme? Déjame mostrarte una segunda razón y terminamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito específico de Dios en tu vida y en mi vida cuando pasamos por pruebas, por crisis? En primer lugar es demostrar la calidad de la fe, de que está hecha. Vamos a confiar en el Señor, podemos cantar, puedo confiar en el Señor que no va a fallar cuando no tenemos problemas. Pero cuando tienes que caminar en la crisis, en el problema, ¿vas a mantenerte firme? Segundo, desarrollar la capacidad de confortar también a otros. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, verso 4, el cual, hablando de Dios, nos consuela. Es decir, Dios es un Dios consolador. Amén.
Pero ¿sabes que a veces no queremos ser consolados? A veces queremos vivir como el mártir del sacrificio. Te voy a ilustrar. Hay creyentes que en su vida, hermanos, iglesias y líderes y pastores realmente le han hecho daño. Y le hicieron daño. Normalmente el daño no lo vemos, por lo tanto nos ponen ¿qué cosa? ¿Cómo le llama? La espada en la espalda. No se hicieron daño. Fue traición. Y fue real. Pero ya pasaron 20 años. 15 años. Y todavía anda con el puñal. Esa es la teología del mártir. Queremos infundir ¿qué? Y lo que me hicieron, y lo que me hicieron. ¿Qué le hicieron al Señor? ¿Qué le hicieron al Señor? Pero ahí usted no se saca, me dañaron, me dañaron. Usted es un egoísta, es un orgulloso porque no ha querido perdonar. ¿Por qué razón? Le hicieron daño, está bien. ¿Su deber cuál es? ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es mi deber? Perdonar y dejarlo a un lado. Si no lo hacemos, no somos ministrados. No me puede Dios restaurar. No se puede cambiar a alguien que no quiere ¿qué? Cambiar. En mis años de ministerio, a veces me doy cuenta que creyentes tienen problemas. Y he descubierto que no importa si yo voy y quiero ir a visitarlos, mientras el creyente no pide, por favor, venga a verme, necesito ayuda. Mientras la persona no pide ayuda, aunque nosotros vayamos y les explicamos, no van a cambiar. Porque el principio del cambio es darme cuenta que necesito cambiar y pedir ayuda. Cuando usted está enfermo, ¿usted dónde va? ¿Ah? Va al médico. Y luego acepta los medicamentos porque les van a ayudar. Viene a mi mente un tratamiento de la hermana Berta para poder ver. Yo no sé si me lo aguantaría. Pero nuestra hermana recibe un tratamiento duro que son inyecciones en sus ojos y déjame decir, ¿eso, hermana, produce dolor? Sí, sí que produce dolor. Y a veces no queremos nosotros el tratamiento. Pero mis queridos, Dios permite esas pruebas para que tú tengas la capacidad de poder, ¿qué? Confortar a otros. ¿Cuándo? No si pasaste por el problema o no, sino que si te graduaste del problema, es la diferencia. Porque usted puede haber pasado lo mismo que yo. Haber perdido un hijo, haber tenido situaciones difíciles, perder a seres queridos. Pero si quedaste en el pasado, si no lo superaste con altura, porque no es solo perder a alguien, es madurar y crecer y ver que experimentaste el cuidado de Dios. Mira lo que dice Pablo, el cual nos consuela en ¿qué? En todas nuestras tribulaciones, no en algunas, para que podamos también, aquí está el ministerio, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Nunca podremos entender el dolor ajeno si primero yo no entiendo mi dolor. Si yo no he pasado por el diagnóstico de cáncer, yo no puedo entender lo que se siente, lo que significa. Si tú no has perdido un ser querido, valioso, algo importante en tu vida, puedas comprender muchas cosas de la otra persona, pero no puedes sentarte de frente a frente en una empatía y decir, entiendo tu dolor, porque no lo entiende. No lo entiende, no lo sabe. ¿Recuerdas que después de que Dios le dijo al profeta Elías, primero de Reyes, capítulo 17, dile a Acab que no va a llover? ¿Dónde lo envió Dios después? Lo envió a un lugar que se llama el arroyo del Querit. Usted sabe que en tiempo de sequía, ¿qué es lo primero que se secan? Los arroyos. Pero Dios le dijo, ahí te quiero. Y por mientras hay sequía en toda la nación, el profeta es enviado a un lugar que en cualquier momento se secaría. No está cerca del pueblo, no está cerca del comercio. ¿Cómo se va a alimentar? ¿De qué va a comer? Porque Dios lo ha recluido en ese lugar. Le dijo Dios, quédate allí,
porque es allí donde yo te voy a ¿qué? A sustentar. Y lo único que le quedó al profeta Elías, ¿qué era? Quedarse en el Kerit. ¿Sabes que la palabra Kerit significa donde el oro es refinado o donde las aceitunas son prensadas? Me encanta Chuck Swindoll, tiene buenos nombres en sus libros interesantes. Le llama el campamento de reclutamiento en el Kerit. Los campamentos de reclutamiento son ¿para qué? Se recluta a las personas ¿para qué? Para prepararlas. Entonces el profeta Elías tiene que aprender a entender su propio dolor, su propia dependencia, que si no confía y si no se queda en ese lugar, no hay provisión para él. Y una vez que él se graduó, ¿sabes dónde Dios lo envió? A un sector que se llama, a un lugar, Sarepta, a visitar una viuda. ¿Y qué le pasó a la viuda? Su hijo murió. Pero ahora el profeta Elías puede invertir en él, en ella. Puede ministrarles, porque ya aprendió ¿a qué? Su propio dolor. Queridos, no podemos ministrar a otros si primero nosotros no somos ministrados por el Señor y vivimos nuestro propio dolor. Les he contado varias veces el dolor, el sufrimiento, el tiempo tan difícil cuando Dios decidió a quitarnos a nuestra hijita. Y yo por un tiempo le reclamé a Dios, ¿por qué me enviaste a dos? Cuando lo normal es que nazcan, ¿qué? De uno. Tal vez los cachorritos, los animales se pueden dar el parto múltiple, pero los seres humanos lo normal es que nazcan uno. ¿Y por qué Dios me envió a dos y al tercer día llevarse a uno, Señor? ¿Por qué? Recuerdo una vez que estuve en los Estados Unidos. Me permitió el Señor viajar hasta allá para visitar algunas iglesias, predicar la palabra y levantar sustento. Y recuerdo dos lugares que estuve. Mi tema fue cuando Dios trabaja en nuestras vidas, y utilicé el proverbio quita las escorias de la plata. Y en ambos lugares donde estuve fue el mismo mensaje. Y recuerdo una hermana creyente, había en una iglesia de habla inglesa, ellos tenían una clase de escuela dominical en español y compartí con ellos. Y compartí parte de la experiencia del haber perdido a mi hijita. Y entendí que el propósito de Dios en mi vida fue que yo pueda entender el dolor ajeno. Vino esa mujer después de dar la clase llorando. Me dice, hace 5 años se murió mi nieto pequeño, y yo no puedo soportarlo. Pero hoy entiendo que Dios tiene un propósito. Estaba en una conferencia, en un seminario que se llama Seminario de Spurgeon en Miami, en Tampa, en los Estados Unidos. Compartí esta misma experiencia y luego vino un misionero que me vino a abrazar llorando y diciéndome, yo estoy pronto para salir a misiones y lo que tú has compartido del dolor ajeno era lo que yo necesitaba oír, porque también tengo mi dolor. Queridos, ¿por qué Dios permite pruebas en nuestras vidas? En primer lugar, para demostrar ¿qué cosa? La calidad de tu fe. ¿Es firme? ¿Se mantiene en el tiempo? ¿Dependes del Señor? ¿O mira las circunstancias? Y en segundo lugar, Dios permite pruebas en nuestras vidas, no solamente para demostrar la calidad de tu fe, sino también para desarrollar ¿qué cosa? La capacidad de confortar a otros. ¿Quieres ser de bendición en la vida de otras personas? ¿Amén? ¿Quieres ser de bendición en la vida de otra persona? Aprende a aceptar tu querid, tu dolor. Deja que Dios te consuele. Deja que Dios te equipe, te dé las fuerzas para que ahora tengas misericordia, para que ahora tengas compasión, para que ahora puedas visitar a alguien y decir, yo sé lo que es estar en ese lugar,
pero también sé que Dios cuida de nosotros. Amén. Y que no hay problema que Dios no los resuelva. No hay montaña tan grande que el Señor no nos ayude a superarla. Amén. Propósitos en nuestras dificultades y crisis. Oramos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor y por tu cuidado. Porque tú eres bueno, Señor, y permites, Señor, en nuestras vidas situaciones difíciles, Señor, para que podamos enfrentarlas. Para conocer la calidad de nuestra fe, pero también para tener esa capacidad de ministrar a otras personas. Yo no sé si hay alguien en este auditorio, Señor, que está luchando, que tiene dificultades, que está pasando por una situación difícil. Te pido, Señor, que tú bendigas su vida. Tal vez sea el cuidado de alguien, tal vez sea la convivencia con alguien difícil, tal vez es el cónyuge, un divorcio, una crisis, una separación, el abandono de la familia, el haber dejado a los familiares tan lejos y que estar solo o sola en este lugar. Pero Dios gobierna en las circunstancias. Y si está permitiendo ese duro momento en tu vida, es porque Dios está interesado en ti. Dios está probando tu fe para que te conozcas, para que confíes, para que dependas. Tal vez tu peregrinaje en ese desierto durará un tiempo más, no lo sé, porque no lo sabemos. Pero Dios quiere hacer firme y pura tu fe. Y Dios también quiere ministrarte para consolarte en tu dolor. Él escucha tus lágrimas en las noches. Él ve el dolor de tu corazón. Él conoce el sufrimiento, el rechazo, lo que nosotros no sabemos ni tampoco vemos. Porque hay dolores que llevamos en el corazón. Dios los conoce. Y qué mejor que Él para que nos restaure. Para que usted también pueda tener ese ministerio en otras personas. Buen Dios, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Y pedimos tu gracia a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.